No era una huida. No exactamente. Al menos, eso se repetía una y otra vez en su cabeza, como un mantra desesperado. Pero el eco de las palabras de su suegra aún le quemaba en el pecho: tú no eres de aquí. Él nunca debió casarse contigo. Ahora que se ha ido, no tienes derecho a quedarte con lo que era nuestro. Elena tragó el nudo en su garganta. Miró por el espejo retrovisor. En su reflejo, vio los ojos cansados de una mujer que había perdido demasiado en muy poco tiempo, primero el amor de su vida en un accidente que nadie supo explicar del todo, y luego, poco a poco, el respeto, la familia, el lugar que creía suyo. Mamá, susurró Lara, despertando de golpe con los ojos húmedos. Vamos a vivir con los fantasmas. Elena se obligó a sonreír, aunque le doliera el alma. No, mi vida, respondió con voz suave, como si temiera que el viento se llevara sus palabras. Vamos a vivir con nosotros mismos. Solo nosotros tres. Y vamos a estar bien. Lucas se incorporó, frotándose los ojos. Y el rancho, es grande, muy grande, dijo Elena, con una mezcla de esperanza y temor. Tanto que cabrá todo lo que necesitemos, nuestros recuerdos, nuestras risas, incluso nuestros miedos. ¿Por qué todos allá atrás nos miraban raro cuando supieron que íbamos a la sombra?, preguntó Lara, con esa inocencia que aún no sabe disfrazar el dolor. Elena no respondió de inmediato. Miró la carretera que se estrechaba entre los pinos, como un túnel hacia lo desconocido. Dicen que ese rancho trae mala suerte, murmuró al fin. Pero yo no creo en esas cosas, Lara. Creo en nosotros. Y si hay algo oscuro allí, lo iluminaremos juntos. Lucas, con la mirada fija en el horizonte, soltó en voz baja: papá decía que su infancia estaba enterrada en algún lugar del campo. Que un día nos llevaría a verla. Elena sintió un escalofrío que no venía del frío. Recordó las palabras de su esposo, dichas en noches de vino y susurros: allí está mi verdad, Elena. Algún día la encontrarás. Nunca pensó que sería así, que sería ella quien cruzara esa puerta sola, con dos niños pequeños y un corazón roto a cuestas. El coche dobló una curva, y allí, al final del camino, emergió la silueta del rancho. Alto, antiguo, con sus paredes cubiertas de yedra y ventanas que parecían ojos cerrados. No había nadie alrededor. Solo el viento moviendo las ramas de un viejo roble que se erguía en el centro del patio, como un guardián silencioso. ¿Aquí?, preguntó Lara, aferrándose al brazo de su hermano. Sí, dijo Elena, apagando el motor. Aquí. Bajó del coche. El aire olía a tierra mojada y a eucalipto. Cada paso que daba crujía sobre las hojas secas, como si el suelo mismo estuviera respirando. Se acercó a la puerta principal, cubierta de pintura descascarada. La empujó con suavidad. La madera chirrió, como un lamento antiguo. Mira, mamá. Gritó Lucas desde el porche trasero, señalando un columpio oxidado entre los árboles. Todavía está. Elena caminó hacia él, con el pecho oprimido. Recordó una fotografía que su esposo guardaba en su billetera: un niño de ojos grandes sentado en ese mismo columpio, sonriendo como si el mundo no tuviera sombras. ¿Crees que él jugó aquí?, preguntó Lara, tocando la cadena con la punta de los dedos. Sí, respondió Elena, con la voz quebrada. Jugó aquí. Soñó aquí. Y tal vez, sufrió aquí también. Entonces, dijo Lucas, mirándola con una seriedad que no correspondía a sus 8 años, tenemos que cuidar este lugar por él, ¿verdad? Elena lo abrazó con fuerza, y luego a Lara, apretándolos contra su pecho como si temiera que el viento los arrastrara lejos. Sí, mi amor, susurró. Por él, y por nosotros. La noche caía lentamente, envolviendo el rancho en una penumbra suave. Las luciérnagas comenzaban a brillar entre la hierba, y el silencio ya no parecía amenazante, sino íntimo, como un secreto compartido. Elena miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas asomaban tímidas, y por primera vez en meses, sintió que respiraba con libertad. Este no era el final. Era el comienzo. Y aunque no sabía qué aguardaba bajo esa tierra, bajo esa casa, bajo esos recuerdos, una cosa tenía clara: no importaba lo que encontrara, lo enfrentaría con sus hijos a su lado. Porque ya no era solo una viuda abandonada. Era una madre.
Y en ese rancho maldito, quizás, encontraría algo que creía perdido para siempre, la verdad que su esposo nunca profundo, que escuchaba el latido de su propio corazón, acelerado por una mezcla de esperanza y temor. Preparó café con manos temblorosas, observando por la ventana cómo la niebla se movía entre los árboles, como si respirara. Entonces, oyó pasos ligeros en el pasillo. Lara entró con los ojos aún hinchados de sueño, abrazando un viejo osito de peluche que su padre le había regalado el día de su nacimiento. ¿No pudiste dormir?, preguntó Elena, acariciando su cabello. Lara negó con la cabeza, mordiéndose el labio inferior. Soñé con una mujer, susurró. Estaba parada en el campo, mirando hacia abajo, como si buscara algo. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero forzó una sonrisa. Solo fue un sueño, mi vida. A veces, cuando llegamos a un lugar nuevo, la mente juega trucos. Pero, Lara bajó la voz aún más, me habló. Dijo, dile que no tiene que tener miedo. El aire en la cocina se volvió frío de repente. Elena se arrodilló frente a su hija, tomándola suavemente de los hombros. ¿Estás segura? Sí, respondió Lara, con una certeza que no era propia de una niña. Y, sus ojos eran como los de papá. Tristes, pero buenos. Antes de que Elena pudiera responder, Lucas entró arrastrando los pies, con una manta enrollada en los hombros como un manto. Yo también la vi, dijo, sin mirarla directamente. Estaba de espaldas, pero sentía que nos esperaba. Elena los abrazó a los dos, apretándolos contra su pecho como si el mundo pudiera arrebatárselos en cualquier momento. No sabía si creer en visiones o en sueños, pero lo que sí sabía era que esos niños no mentían. Y que algo en ese lugar, algo en esa tierra, los estaba llamando. Escúchenme, dijo con voz firme, aunque le temblaba el alma. No vamos a tener miedo. Aquí estamos seguros. Y si hay algo que necesitamos saber, lo descubriremos juntos. De acuerdo, los gemelos asintieron, pero en sus miradas había una pregunta que no se atrevían a formular, y si lo que descubrimos nos duele demasiado. Durante el desayuno, el silencio volvió a instalarse, pero ya no era cómodo. Era denso, cargado de preguntas sin respuesta. Mientras lavaba los platos, Elena miró por la ventana trasera y vio que, en el suelo húmedo del patio, había huellas pequeñas que no pertenecían a ninguno de ellos. Huellas que iban desde la puerta trasera hasta el viejo roble, y desaparecían bajo sus raíces. Mamá, llamó Lucas desde el umbral. ¿Qué haremos hoy? Elena se secó las manos en el delantal, respiró hondo y se giró con una determinación que apenas sentía. Vamos a limpiar el celeiro, dijo. Si vamos a vivir aquí, este lugar tiene que sentirse como nuestro. Los gemelos asintieron, y juntos caminaron hacia el edificio de madera que se alzaba al fondo de la propiedad, medio cubierto por enredaderas y musgo. La puerta chirrió al abrirla, liberando un olor a madera podrida y tierra vieja. Dentro, la luz apenas se colaba por las rendijas del techo, dibujando rayos de polvo en el aire. ¡Mira!, exclamó Lara, señalando una caja de madera bajo un montón de herramientas oxidadas. ¿Qué habrá aquí? No toques nada, dijo Elena, acercándose con cautela. Podría estar podrido, o atrapado. Pero mientras apartaba las herramientas, sus dedos rozaron algo familiar, una cerradura pequeña, de esas que su esposo solía usar en sus cuadernos de dibujo. Con el corazón acelerado, abrió la caja. Dentro, había cartas atadas con un lazo descolorido, y en la primera, una caligrafía que conocía al instante. Para Elena, si alguna vez decides venir a buscar la verdad. Le temblaron las manos al desatar el lazo. Lucas y Lara se acercaron, callados, intuyendo que algo grande estaba a punto de revelarse. ¿Es de papá?, preguntó Lara, con la voz apenas audible. Elena asintió, incapaz de hablar. Desdobló la primera carta. Las palabras saltaron de la página como si hubieran estado esperando todos estos meses, años tal vez, para ser leídas. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y que has encontrado el lugar donde todo comenzó. No te mentí cuando dije que era huérfano. Solo, no supe cómo contarte que mi madre fue enterrada aquí, en secreto, por miedo y vergüenza. Nunca tuve una tumba donde llorarla. Pero tú eres más valiente que yo. Si puedes, hazlo por mí.
haz que su nombre vuelva a ser dicho en voz alta. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena sin permiso. Miró a sus hijos, que la observaban con ojos llenos de confusión y amor. Papá, tenía una mamá, dijo Lucas, como si lo comprendiera por primera vez. Y nunca pudo hablar de ella. No, susurró Elena, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero ahora nosotros podemos. En ese instante, una ráfaga de viento entró por una rendija del celeiro, haciendo que las cartas se elevaran suavemente, como si una mano invisible las acariciara. Los tres se quedaron inmóviles, sintiendo que alguien, los observaba desde el silencio. Y en medio de ese instante suspendido entre el pasado y el presente, Elena supo que no estaban solos. Que algo en esa tierra los había estado esperando. No para asustarlos, sino para ser redimido. La historia no había terminado. Acababa de encontrar su verdadero comienzo. Y permanecían en silencio, mirándola con ojos que ya no eran solo los de niños, sino los de testigos de algo más grande que ellos. «¿Vamos a enterrarla?», preguntó Lara de repente, con una voz tan clara que cortó el aire espeso del lugar. Elena parpadeó, confundida. «¿Enterrar a quién, mi vida?», a la abuela, respondió Lara, señalando con la mirada el suelo bajo el roble. Papá dijo que no tenía tumba. Pero, ella sí quiere una. Lucas asintió, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si protegiera un secreto que apenas comenzaba a entender. Yo también siento que está esperando, murmuró. No está triste. Solo, incompleta. Elena tragó saliva. No sabía si creer en lo que sus hijos decían, pero algo en sus palabras resonaba con una verdad que ella misma no se atrevía a nombrar. Salió del celeiro con las cartas aún apretadas contra su pecho, y caminó lentamente hacia el roble. El suelo allí estaba más blando, como si la tierra hubiera sido removida recientemente, aunque nadie había tocado ese lugar en décadas. Se arrodilló, hundiendo los dedos en la tierra húmeda. Algo brilló entre las raíces, un fragmento de tela desgastada, de un blanco amarillento, con un bordado apenas visible. Mr. María Ruiz, susurró Elena, recordando el nombre que su esposo había mencionado una sola vez, en un momento de confesión ebria y melancólica. Tu madre. Lara se acercó y se arrodilló a su lado. ¿Crees que está aquí? Elena miró a su hija, y por primera vez, no respondió con lógica, ni con racionalidad, sino con el corazón. Creo que siempre ha estado aquí, dijo. Esperando a que alguien la recuerde con amor, no con miedo. Esa noche, mientras los gemelos dormían, Elena se quedó despierta en la vieja mecedora del porche, con las cartas extendidas sobre su regazo. Releía una y otra vez las palabras de su esposo, buscando entre líneas lo que nunca le dijo en vida. Cada frase era un ladrillo en el muro que él construyó a su alrededor, y ahora, con cada palabra, ese muro se desmoronaba, dejando al descubierto un dolor que nunca supo acoger. Al alba, decidió ir al pueblo. Necesitaba respuestas. No solo para sí misma, sino para sus hijos, que ya estaban atrapados en una historia que no les pertenecía, y que, sin embargo, los estaba llamando. El pueblo estaba a apenas 10 kilómetros, pero parecía pertenecer a otro siglo. Las calles empedradas, las fachadas blancas con rejas oxidadas, el silencio que solo rompían las campanas de la iglesia. Elena caminó con paso firme hasta la plaza central, donde una anciana regaba geranios en una maceta de barro. Disculpe, dijo Elena, con voz suave pero decidida. ¿Conoce usted el rancho La Sombra? La mujer detuvo el regador. Sus ojos, pequeños y brillantes como cuentas de vidrio, se entrecerraron. Usted es la que llegó con los niños. Sí, respondió Elena. Soy la viuda de Mateo Márquez. El nombre cayó como una piedra en el estanque del silencio. La anciana miró a su alrededor, como si temiera que alguien más lo hubiera oído. Entonces, ya sabe, dijo en voz baja. No, replicó Elena. Solo sé que mi esposo nació allí, que su madre murió en circunstancias extrañas, y que nadie nunca habló de ella. Necesito entender por qué. La anciana suspiró, como si cargara con un peso que ya no podía sostener. Pase, dijo, abriendo la puerta de su casa. No es historia para contarse en la calle. Dentro, el olor a canela y cera de abeja envolvió a Elena como un abrazo antiguo.
La anciana le ofreció una silla y se sentó frente a ella, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Mi nombre es Inés, dijo. Y fui amiga de María. Más que amiga. Éramos como hermanas. Elena contuvo el aliento. ¿Qué le pasó? Doña Inés bajó la mirada. María no murió de enfermedad, ni de parto, como dicen algunos. Murió de soledad. De vergüenza. La gente del pueblo la acusó de cosas que nunca hizo. Decían que traía mala suerte, que su presencia secaba los campos. Y cuando su esposo desapareció, el padre de Mateo, todos creyeron que ella lo había echado, o algo peor. Y nadie la defendió. Algunos lo intentamos, dijo Inés, con los ojos llenos de lágrimas. Pero el miedo es más fuerte que la verdad. Un día, simplemente, dejó de salir. Y cuando alguien fue a verla, ya no respondía. La enterraron en el rancho, sin cura, sin lápida. Solo tierra y silencio. Elena sintió que el alma se le encogía. Y Mateo, lo enviaron lejos, susurró Inés. A un internado, con otro nombre. Le dijeron que su madre había huido. Él nunca supo la verdad, hasta que regresó de adulto y la descubrió por sí mismo. Por eso no hablaba. Porque cada vez que lo hacía, volvía a enterrarla. Elena bajó la cabeza. Ahora entendía. Todo tenía sentido: el dolor en los ojos de su esposo cuando miraba el campo, su silencio sobre su infancia, su necesidad de proteger a sus hijos de cualquier sombra. Gracias, dijo, levantándose. Gracias por contarme. Doña Inés la tomó de la mano. No la deje olvidada otra vez, rogó. María no era maldita. Era demasiado buena para este mundo. Al regresar al rancho, Elena encontró a los gemelos en el campo, cavando suavemente alrededor del roble con una pala de juguete. Al verla, Lara corrió hacia ella. Mamá. Encontramos algo. Elena se acercó, el corazón latiendo con fuerza. Allí, entre las raíces, había un pequeño relicario de latón, oxidado por el tiempo. Lo abrió con cuidado. Dentro, una foto descolorida: una mujer joven, de ojos profundos y sonrisa tímida, sosteniendo a un bebé en sus brazos. Es ella, dijo Lucas, con voz temblorosa. La abuela. Elena acarició la foto con los dedos, y en ese instante, una brisa cálida los envolvió, llevando consigo el suave aroma a jazmín. No había flores de jazmín en el rancho. Pero en ese momento, todos lo sintieron: una presencia. No amenazante. No triste. Solo, presente. Está orgullosa, dijo Lara, mirando al cielo. De que estemos aquí. Elena abrazó a sus hijos, con la foto de María apretada contra su pecho. Ya no hay gemelos y el relicario aún en las manos, alzó la vista con el corazón en vilo. No esperaba visitas. Nadie venía a la sombra, no por voluntad propia. De la camioneta descendieron dos figuras: una mujer menuda, con el cabello canoso recogido en un moño apretado, y un hombre de espaldas encorvadas, apoyado en un bastón de madera oscura. Se movían con una lentitud que no era solo de la edad, sino de la cautela. Como si pisaran sobre un sueño que no querían romper. Doña Inés, preguntó Elena, poniéndose de pie. La anciana asintió, con los ojos fijos en los niños. Traje a mi esposo, Raimundo, dijo, con una voz que no era dura, pero tampoco cálida. Él también conoció a María. Los gemelos se acercaron sin miedo, como si ya supieran quiénes eran. Lara extendió la mano con el relicario. Ustedes la conocían de verdad. Raimundo tomó el relicario con manos temblorosas, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Lo abrió, miró la fotografía, y sus ojos se llenaron de un brillo húmedo. Era tan joven, murmuró. Y tan valiente. Nunca dijo una mala palabra, ni siquiera cuando la acusaron. ¿Por qué la acusaron?, preguntó Lucas, con la frente fruncida. ¿Qué hizo? Raimundo suspiró, y se sentó en el escalón del porche, como si sus piernas ya no pudieran sostener tanto pasado. Nada, respondió. Solo vivir diferente. Plantaba flores donde otros sembraban solo trigo. Hablaba con los pájaros. Curaba con hierbas.
La gente no entendía, y lo que no entiende, lo teme. Entonces, no era maldita, dijo Lara, más como una afirmación que como una pregunta. Claro que no. Exclamó doña Inés, con una pasión que sorprendió a todos. Pero el miedo hace que la gente invente historias. Y una vez que una historia se siembra, crece como la mala hierba, aunque sea mentira. Elena se sentó a su lado, con el corazón apretado. ¿Por qué nadie hizo nada?, preguntó en voz baja. ¿Por qué la dejaron sola? Doña Inés bajó la mirada. Lo intentamos. Pero el pueblo entero se cerró. Incluso los que la querían, callaron. Por miedo a ser señalados también. Y cuando ya no quedó nadie que hablara por ella, el silencio se volvió su tumba. Un silencio espeso cayó sobre el porche. Solo el crujido del bastón de Raimundo al moverse rompía el aire quieto. Mateo, dijo Raimundo de pronto. Él volvió, una vez. Hace años. Estaba hecho un hombre, pero con los ojos del niño que lloró por su madre. Cavó aquí, bajo el roble. No encontró huesos, solo el relicario. Se lo llevó. Dijo que algún día regresaría, con alguien que supiera amarla como él no pudo. Miró a Elena, y en sus ojos había una pregunta que no necesitaba palabras. Yo no lo sabía, susurró ella. Nunca me lo contó todo. Pero, lo amaba. Y amo a sus hijos. Y ahora, amo también a la mujer que le dio la vida. Raimundo asintió, como si hubiera escuchado lo que su corazón necesitaba oír. Entonces, ella ya no está sola, dijo. En ese momento, una ráfaga de viento suave agitó las hojas del roble. No era fría, ni inquietante. Era cálida, como un suspiro de alivio. Lara cerró los ojos y sonrió. Dice gracias, murmuró. ¿Quién dice?, preguntó doña Inés, con voz temblorosa. La abuela, respondió Lucas, mirando hacia el árbol. Está feliz. Doña Inés se llevó una mano al pecho, como si algo dentro de ella se hubiera desatado. Todos estos años, pensé que su alma nunca descansaría. Tal vez, dijo Elena, solo necesitaba que alguien volviera a nombrarla, con cariño. Raimundo se puso de pie con esfuerzo, y colocó una mano sobre el hombro de Elena. Lo que hagan ahora, será su verdadera despedida. No con lágrimas de miedo, sino con flores de memoria. Se despidieron poco después, prometiendo volver. Mientras la camioneta se alejaba por el camino polvoriento, los gemelos permanecieron bajo el roble, mirando la tierra como si supieran que algo grande estaba por nacer de ella. Elena los abrazó por detrás, con la mirada fija en el horizonte que se teñía de púrpura. Vamos a darle lo que nunca tuvo, dijo. Una despedida digna. Una historia contada con verdad. ¿Y después?, preguntó Lucas. Después, respondió Elena, con una calma que por fin era real, construiremos algo nuevo. Sobre esta tierra, sobre este dolor, pero también sobre este amor. Despierta desde antes del alba, con las cartas de Mateo extendidas sobre la mesa de la cocina, releyendo cada palabra como si en ellas estuviera escondida una llave. Pero no era solo eso lo que la había mantenido en vela. Era la certeza, cada vez más firme, de que aún quedaba algo más por descubrir. ¿Vamos a acabar hoy?, preguntó Lara al entrar en la cocina, con los ojos brillantes y las manos ya manchadas de tierra. Otra vez, respondió Elena, sonriendo con ternura. Ayer apenas rozaron la superficie. No es eso, mamá, dijo Lucas, apareciendo detrás de su hermana. Es que, cuando tocamos la tierra, sentimos como si nos llamara. No con palabras. Con latidos. Elena los miró, y en sus rostros no había miedo, sino una serenidad que le partía el alma. Sabía que no podía detenerlos. Que algo los guiaba, algo más antiguo que el miedo, más fuerte que el olvido. Está bien, dijo, poniéndose de pie. Pero con cuidado. Y juntos. Siempre juntos. Regresaron al roble con palas pequeñas, guantes viejos y el relicario colgado del cuello de Elena. Lara empezó a excavar cerca de donde habían encontrado la caja, mientras Lucas apartaba las raíces con delicadeza, como si temiera hacerle daño a la tierra. Elena observaba,
el corazón martillándole en el pecho, cuando de pronto la pala de Lara chocó contra algo sólido. «¡Mamá!», exclamó, con la voz entrecortada. «Hay algo aquí». Elena se arrodilló y apartó la tierra con las manos, con una urgencia que no entendía del todo. Bajo una capa de barro húmedo, apareció una plancha de madera podrida, cubriendo lo que parecía ser una pequeña trampilla. Con la ayuda de Lucas, logró levantarla. Un soplo frío salió de la abertura, cargado con el olor a humedad y a tiempo detenido. «¿Qué es?», susurró Lara, asomándose con curiosidad. «No lo sé», respondió Elena, con la voz temblorosa. «Pero alguien lo escondió muy bien». Bajó la cabeza y, con la linterna del viejo taller, iluminó el interior. Era una cavidad estrecha, apenas lo suficiente para un niño. Y allí, ordenados con un cuidado casi reverente, estaban los objetos: un par de zapatos diminutos, un vestido blanco descolorido, un libro de cuentos con las páginas pegadas por la humedad, y, en el centro, un diario encuadernado en cuero, con las iniciales MR grabadas en la portada. «Es de la abuela», dijo Lucas, con los ojos como platos. Elena descendió con cuidado, sosteniendo el diario como si fuera de cristal. Al abrirlo, las páginas crujieron suavemente, como si despertaran de un largo sueño. La escritura era fina, delicada, llena de trazos que hablaban de una mujer que amaba las flores silvestres, las noches estrelladas, y a su hijo. «Hoy Mateo dijo». Su primera palabra «mamá», leyó Elena en voz alta, con la garganta cerrada. Me abrazó con sus manitas y supe que, pase lo que pase, valdrá la pena seguir luchando. Lara se acercó, apoyando la cabeza en el hombro de su madre. Ella sabía que lo iban a separar. Elena pasó las páginas con lentitud, hasta que encontró una entrada fechada pocos días antes de su desaparición. «Dicen que vendrán por él. Que es mejor que no se quede con una mujer como yo. No sé qué haré cuando se lo lleven. Pero si algún día él regresa, o si alguien viene en su nombre, quiero que sepan que lo amé con todo lo que tenía. Y que no fue mi culpa. Solo amé demasiado en un mundo que prefiere el silencio». Las lágrimas cayeron sin permiso sobre las páginas amarillas. Lucas tomó la mano de su hermana, y los tres permanecieron allí, en silencio, mientras el viento susurraba entre las hojas del roble como si repitiera esas palabras una y otra vez. «Entonces, no fue un accidente», dijo Lara, con voz temblorosa. «Papá no murió por casualidad». Elena alzó la mirada, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Él vino aquí buscando la verdad», respondió Lucas. «Y cuando la encontró, algo lo rompió». «No fue el coche, mamá. Fue el dolor». Elena cerró los ojos, y por primera vez, permitió que la idea tomara forma en su mente: que Mateo no había muerto por azar, sino porque el peso de tantos años de silencio, de tanto amor enterrado, había sido demasiado para cargar solo. «Tal vez», susurró, al final, «solo quería estar con ella». En ese instante, el viento cesó. El sol se filtró entre las ramas y dibujó un círculo de luz justo sobre el diario. Y en medio de ese silencio sagrado, Elena supo que no podía quedarse con esa verdad solo para sí. Tenía que honrarla. No con lágrimas, sino con acción. «Vamos a leerlo todo», dijo, abrazando a sus hijos. «Cada palabra. Cada recuerdo. Porque ahora, su historia ya no está enterrada». Y mientras las sombras del pasado se deshacían bajo la luz del presente, algo nuevo comenzaba a brotar no solo de la tierra, sino del corazón de los tres. Lado, con los ojos brillantes y las manos quietas, como si temieran que el más mínimo movimiento rompiera el hechizo que los unía al pasado. «Leamos juntos», dijo Elena, abriendo el diario por una página marcada con una cinta de seda deshilachada. Pero antes de que pudiera comenzar, una ráfaga de viento sacudió las ventanas. No fuerte, no violenta, pero insistente, como si algo, o alguien, pidiera atención. «¿Oyen eso?», preguntó Lara, mirando hacia el pasillo oscuro. «No es el viento», respondió Lucas, con la voz baja. «Es como si cantara». Elena se puso de pie, con el corazón latiendo más rápido. Caminó hasta la ventana y apartó la cortina. Afuera, bajo la luna creciente, el roble se movía con una cadencia extraña, como si sus ramas dibujaran una figura en el aire. Y allí, entre las sombras del campo,
vio lo que sus hijos habían descrito en sus sueños: una mujer de vestido blanco, de espaldas, con las manos entrelazadas sobre el pecho, mirando fijamente el suelo bajo el árbol. No sintió miedo. Sintió reconocimiento. «Es ella», susurró. «¿La abuela?», preguntó Lara, asomándose. «Sí», respondió Elena, con la voz quebrada. «Está mostrándonos algo». Sin pensarlo dos veces, tomó una linterna y salió al patio, seguida por los gemelos, que no dudaron ni un instante. El aire estaba cargado de una quietud sagrada, como si el mundo entero contuviera la respiración. Al acercarse al roble, la figura se desvaneció, como si se hubiera fundido con la tierra. Pero en el lugar donde había estado, el suelo brillaba ligeramente, húmedo, como si acabaran de regarlo. «Aquí», dijo Lara, arrodillándose. «Aquí es donde quiere que cavemos». «Pero ya cavamos», dijo Lucas, confundido. «¿Qué más puede haber?». Elena miró a sus hijos, luego al suelo, y sintió una certeza que no venía de la cabeza, sino del alma. «Algo que no se ve con los ojos», respondió. «Algo que solo se siente». Tomó la pala que habían dejado al lado del árbol y empezó a cavar con cuidado, siguiendo una corazonada que no podía explicar. No profundizó mucho. Apenas unos palmos bajo la superficie, sus manos tocaron algo frío y liso. Una losa de piedra, pequeña, apenas del tamaño de una lápida para un niño. La limpió con las manos, y bajo la tierra, aparecieron letras talladas con mano torpe, pero llena de amor: «María Ruiz, madre siempre esperando». Elena se desplomó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin control, cayendo sobre la piedra como si el cielo también llorara por tantos años de silencio. «Papá la puso aquí», dijo Lucas, con voz temblorosa. «Él vino antes que nosotros». «Sí», susurró Elena. «Y no tuvo el valor de decírmelo. Porque sabía que si yo venía, no podría irme sin hacer justicia a su madre». Lara apoyó la palma de la mano sobre la losa, como si la acariciara. «Ahora ya no está esperando», dijo, con una calma que sorprendió a todos. «Ya estamos aquí». En ese momento, una brisa cálida los envolvió, trayendo consigo el mismo aroma a jazmín que habían sentido días antes. Pero esta vez, era más intenso, más presente, como si la tierra misma exhalara alivio. Elena cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro, como si una mano invisible le dijera gracias. Regresaron a la casa en silencio, pero ya no era el silencio del abandono. Era el silencio de la paz que se gana después de mucho llanto. Esa noche, mientras los gemelos dormían abrazados en la misma cama, una costumbre que habían retomado desde que llegaron al rancho, Elena se quedó despierta en la mecedora del porche, con el diario de María sobre sus rodillas. Leyó hasta la última página, donde la escritura se volvía más débil, como si la mano que la trazaba ya no tuviera fuerzas. «Si alguien lee esto, por favor, no me dejen olvidada. No soy maldita. Solo soy una madre que amó demasiado. Y si mi hijo algún día regresa, dile que lo esperé hasta el final. Y que, donde quiera que esté, sigo esperándolo». Elena apretó el diario contra su pecho y miró al roble, ahora bañado por la luz plateada de la luna. «Ya no tienes que esperar», dijo en voz baja. «Él vino. Y ahora estamos nosotros. Tu historia ya no está enterrada. Ya no estás sola». Y como si el cielo hubiera escuchado, una estrella fugaz cruzó el firmamento. «Voy al pueblo», dijo mientras preparaba el desayuno, sin mirar a los gemelos. «Tengo que hablar con la gente de la biblioteca. Quiero ver los registros antiguos. Si María fue enterrada aquí, tiene que haber algún documento». «¿Podemos ir contigo?», preguntó Lara, con la mirada fija en su taza de leche. Elena dudó. No quería exponerlos más. Pero al mirarlos, vio en sus ojos algo que ya no podía ignorar: no eran solo niños curiosos. Eran hijos de una historia que los había elegido. «Sí», dijo al fin. «Pero prométenme una cosa: no se alejen de mí. Nada de correr, nada de preguntar solos. Esto es más delicado de lo que parece». «Lo prometemos», dijeron al unísono, con esa solemnidad que solo los niños que han tocado el misterio pueden tener. La biblioteca del pueblo era un edificio pequeño,
de paredes encaladas y techos bajos, con un olor a papel viejo y cera de abeja que lo envolvía todo. Una mujer entrada en años, con gafas redondas y el cabello recogido en una trenza, los recibió con una sonrisa tímida. ¿Buscan algo en especial?, preguntó, mientras limpiaba el polvo de un estante con un paño amarillento. Registros del rancho La Sombra, dijo Elena. De hace unas 5 décadas. La bibliotecaria se detuvo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, como si recordara algo que preferiría olvidar. Ese lugar no aparece en muchos documentos, murmuró. La gente prefería no escribir sobre él. Pero hubo una mujer, insistió Elena. María Ruiz. Murió aquí. No hay acta de defunción, algo. La mujer suspiró y desapareció tras una puerta de madera. Regresó minutos después con un libro grueso, encuadernado en cuero desgastado. Esto es todo lo que hay, dijo, abriendo el libro en una página marcada con una cinta negra. No hay acta formal. Solo una nota, escrita a mano por el secretario del pueblo de entonces. Elena leyó en voz baja, con el corazón en la garganta: María Ruiz, viuda de Esteban Márquez, fallecida el 12 de octubre de 1973. Causa: fiebre prolongada. Enterrada en su propiedad, según voluntad familiar. Testigo: Raimundo Vargas. ¿Fiebre?, preguntó Lucas, con el ceño fruncido. Pero, ¿no dijeron que la gente la acusó de cosas raras? Claro, respondió Elena, con amargura. Pero en los papeles oficiales, siempre se escribe lo que conviene. No lo que duele. La bibliotecaria bajó la voz. Hay más, dijo, y sacó una hoja suelta, amarilla y quebradiza. Esto lo encontré entre los archivos del cura viejo. Nunca se registró. Pero alguien lo guardó. Era una carta. Escrita por la propia María. Padre, si alguien lee esto, es porque ya no estoy. No murió mi cuerpo primero, murió mi esperanza. Me han quitado a mi hijo. Dicen que es por su bien, pero yo sé que es por mi castigo. No soy bruja, ni maldita. Solo soy una madre que no supo callar. Si algún día mi niño regresa, dígale que lo amé hasta el último latido. Y si alguien viene por mí, no me deje en la sombra. Déjeme bajo el sol. Solo eso pido. Lara tomó la carta con manos temblorosas. Ella sabía que la iban a enterrar sin nombre, dijo, con la voz quebrada. Y aún así, pidió luz. Elena no pudo contener el llanto esta vez. Se agachó frente a sus hijos y los abrazó con fuerza, como si el peso de aquella carta pudiera derribarlos a todos. Ella no tuvo voz, dijo entre sollozos. Pero nosotros sí. Y vamos a usarla. Al salir de la biblioteca, el sol quemaba más fuerte, como si quisiera cumplir el último deseo de María. Pero mientras caminaban de regreso al coche, una figura los esperaba apoyada en la pared de la panadería Doña Inés. Escuché que estaban aquí, dijo, con los ojos llenos de una tristeza antigua. Encontraron lo que buscaban, más de lo que esperaba, respondió Elena. Pero también más dolor. Doña Inés asintió. El dolor es el precio de la verdad. Pero también, su recompensa. ¿Por qué nadie hizo nada?, preguntó Lucas, con una dureza que no le correspondía a su edad. ¿Por qué la dejaron sola? Doña Inés se agachó hasta quedar a su altura. Porque a veces, el miedo nos viste de silencio, dijo. Y cuando te pones ese traje, te olvidas de cómo hablar con el corazón. Elena tomó la mano de la anciana. No voy a permitir que eso siga. María merece ser recordada. No como una sombra, sino como una mujer que amó con valentía. Doña Inés apretó su mano con fuerza. Entonces, haz lo que nadie se atrevió a hacer. Dile al pueblo su nombre. En voz alta. Y que tiemblen los que callaron. Justo frente al porche, la tierra había comenzado a ceder. Una grieta profunda se abría bajo la lluvia, como si la tierra misma se estuviera partiendo en dos. Y de esa grieta, entre el barro y las raíces expuestas, algo asomaba una esquina de madera oscura, hinchada por la humedad, pero aún intacta. «Es otra caja», exclamó Lara, sin importarle el agua que le chorreaba por la cara. «No te acerques».
ordenó Elena, pero ya sus hijos corrían hacia el borde con la curiosidad ardiendo en los ojos. Con el corazón en la garganta, Elena lo siguió. La lluvia arreciaba, pero ninguno de los tres parecía notarlo. Allí, en medio del caos del cielo, la tierra les había revelado algo más. Algo que había estado esperando bajo la superficie, como una semilla lista para brotar. «Ayúdanos, mamá», pidió Lucas, intentando mover una losa de tierra con las manos. Elena tomó la pala y, con movimientos rápidos pero cuidadosos, despejó el barro alrededor de la estructura enterrada. No era una caja. Era una puerta. Pequeña, apenas del tamaño de un cofre, con bisagras oxidadas y un candado partido por la edad. La empujó suavemente, y la madera chirrió como un viejo suspiro liberado. Dentro, el espacio era estrecho, apenas lo suficiente para contener unos cuantos objetos envueltos en tela encerada. Elena lo sacó con manos que temblaban no por el frío, sino por la anticipación. Desenvolvió el primero. Era un vestido blanco, desteñido por el tiempo, pero cuidadosamente doblado. Luego, un par de zapatitos de bebé, bordados con hilos que aún conservaban destellos de oro. Y al fondo, un cuaderno más pequeño que los anteriores, de tapas de lona, con un lazo rojo deshilachado. «Es de cuando era niña», dijo Lara, acariciando la portada con reverencia. Elena abrió el cuaderno. Las primeras páginas estaban llenas de dibujos torpes, soles con caras sonrientes, casas con demasiadas ventanas, árboles que abrazaban a personas. Pero conforme avanzaba, los trazos se volvían más oscuros. Los soles desaparecían. Las casas se cerraban. Y en una página, escrita con una letra infantil pero firme, decía: «Hoy enterraron a mi papá. No me dejaron ir. Dijeron que era mejor que no viera. Pero yo lo siento. Está aquí, en mi pecho. Como una piedra que no se mueve». Ella también perdió a su padre, susurró Lucas. Y nunca pudo despedirse, añadió Lara, con los ojos llenos de lágrimas. Como papá con ella. Elena cerró el cuaderno con suavidad, como si temiera despertar un dolor dormido. La lluvia seguía cayendo, pero ya no era caos. Era purificación. Lavaba la tierra, limpiaba el aire, y desenterraba lo que el tiempo había escondido. «Esto no es solo un escondite», dijo Elena, mirando a sus hijos. «Es un mensaje. María dejó todo esto, para que alguien supiera quién era. No la bruja que inventaron, no la viuda maldita, sino una niña que perdió a su padre, una madre que perdió a su hijo, una mujer que nunca dejó de amar». En ese momento, un relámpago iluminó el campo entero, y por un instante, todos vieron la silueta de la mujer de blanco parada bajo el roble, con los brazos abiertos, como si acogiera la lluvia, o los bendijera. «Ya no está triste», dijo Lara, sin miedo. «Está en paz». Elena se arrodilló en el barro y abrazó a sus hijos con fuerza, mientras la tormenta rugía a su alrededor. Pero en medio de aquel estruendo, sentía una calma profunda. Porque ya no estaban solo descubriendo el pasado. Lo estaban los años. Elena se sentó en la mesa de la cocina con los objetos recién desenterrados frente a ella: el vestido, los zapatitos, el cuaderno infantil, y, entre todos ellos, una carta doblada con esmero, escondida en el forro del cuaderno, como si María hubiera sabido que alguien, algún día, llegaría hasta allí. Con las manos aún húmedas, desdobló la hoja. La tinta estaba corrida en algunos lugares, pero las palabras seguían legibles, trazadas con una calma que contrastaba con la desesperanza que contenían. «Si lees esto, es porque alguien por fin ha regresado. No sé quién serás. Tal vez mi hijo. Tal vez su hijo. O tal vez solo un alma bondadosa que no tuvo miedo de escuchar lo que la tierra guardaba en silencio. Lo que voy a contarte no es fácil. Pero necesitas saberlo». Elena tomó aire. Lucas y Lara se acercaron, sentándose a su lado sin decir una palabra, como si supieran que lo que venía cambiaría todo. «Mi esposo no desapareció. Lo mataron. No con armas, no con violencia, sino con silencio. Lo acusaron de robar tierras, de traer mala suerte al pueblo. Mentiras. Todo mentiras. Pero en ese entonces, una palabra bastaba para condenar. Lo llevaron lejos. Y cuando intentó regresar,
ya no lo dejaron. Dijeron que si volvía, no sobreviviría. Entonces, me lo llevaron a él. A mi hijo. Dijeron que era por su bien. Que yo no era apta. Que mi dolor los contaminaría. Pero yo sé la verdad, me castigaron por no callarme. Por seguir preguntando. Por no dejar que me robaran su nombre. Elena sintió un frío recorrerle la espalda. Miró a sus hijos, y en sus ojos vio el mismo horror que sentía ella. Entonces, el papá de papá, murmuró Lara, con la voz quebrada. Lo mataron, dijo Lucas, con una furia que no era suya, sino heredada. Porque hablaba. Elena continuó leyendo, con la garganta apretada, cuando me dijeron que no volvería a ver a mi niño, supe que mi corazón se partiría. Pero aún así, escribí. Dibujé. Guardé. Porque si algún día él regresaba, o si algún día alguien venía por mí, quería que supieran que no fui maldita. Fui amada. Y amé. Hasta el último aliento. Lo que enterraron bajo este árbol no fue solo mi cuerpo. Fue mi voz. Pero tú la has desenterrado. Y por eso, te agradezco. Por favor, dime a mi hijo que no fue mi culpa. Que lo esperé. Que lo soñé. Que lo amé incluso cuando ya no podía nombrarlo sin que me temblara la voz. Al terminar, Elena dejó caer la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas se deslizaron entre sus dedos, silenciosas, profundas. Todo este tiempo, susurró. Mateo creyó que su madre lo abandonó. Y ella murió pensando que su hijo la había olvidado. Pero ahora, ya no, dijo Lara, tomando la carta con delicadeza. Ahora sabemos la verdad. Lucas miró hacia la ventana, donde la luna iluminaba el roble con una luz plateada. Papá nunca supo que su abuelo fue asesinado. Nunca supo que su mamá luchó por él. Pero nosotros sí, dijo Elena, secándose las lágrimas y enderezando la espalda. Y eso cambia todo. Se levantó, caminó hasta el relicario que colgaba de la pared y lo abrió. Allí estaba la foto de María, joven, con una sonrisa tímida y los ojos llenos de esperanza. Elena la tomó entre sus manos. Ella no fue una sombra, dijo, con voz firme. Fue una mujer que se atrevió a amar en un mundo que le pedía que se encogiera. Y merece ser recordada. No en susurros. No en miedo. Sino en voz alta. ¿Qué vamos a hacer, mamá?, preguntó Lucas. Elena los miró a ambos, y en sus ojos ya no había duda, ni temor. Solo determinación. Vamos a darle su nombre de vuelta, dijo. Vamos a contar su historia. A todo el pueblo. Y si alguien intenta callarnos, que sepan que ya no estamos solos. En ese instante, una brisa suave entró por la ventana abierta, moviendo las páginas del cuaderno infantil. Y en medio del silencio que siguió, los tres sintieron lo mismo, una presencia. Cálida. Agradecida. Como si María, por fin, se levantó de la cama y caminó descalza hasta la ventana. Afuera, la luna iluminaba el campo con una claridad casi sobrenatural. Y entonces lo vio. Allí, bajo el roble, estaba ella. La figura de la mujer de vestido blanco, inmóvil, con las manos entrelazadas sobre el pecho, mirando hacia la casa. No como una aparición amenazante, sino como una madre que espera a su hijo en la puerta. Elena no sintió miedo. Sintió un dolor tan profundo que se le doblaron las rodillas. Porque en ese momento, no era solo una viuda, ni siquiera solo una madre. Era la puerta entre dos mundos, el de los vivos que aún cargaban con el peso del silencio, y el de los muertos que nunca tuvieron permiso para descansar. Mamá, llamó Lara desde la puerta, con la voz suave, como si también hubiera sentido la llamada. Detrás de ella, Lucas apareció, abrazando el diario de María contra su pecho. Ella te necesita, dijo Lara. No, respondió Elena, con la voz temblorosa. Nos necesita a todos. Bajaron juntos al patio, descalzos, como si pisar la tierra descalzos fuera una forma de pedir permiso. Al acercarse al roble, la figura no se movió, pero el aire a su alrededor se volvió cálido, como si el mismo tiempo se hubiera detenido para darles espacio.
¿Por qué nos muestra esto?, preguntó Lucas, con los ojos fijos en la mujer que no hablaba, pero que parecía decirlo todo con su postura. Porque aún hay algo que no hemos hecho, respondió Elena. Algo que ella no puede hacer sola. Se arrodilló frente al lugar donde habían encontrado la losa con el nombre de María. Y sin pensarlo, extendió las manos sobre la tierra húmeda. Te escucho, dijo en voz baja. Ya no estás sola. Tu historia ya no está enterrada. En ese instante, una lágrima cayó de sus ojos y se mezcló con la tierra. Y como si esa lágrima hubiera sido la llave, la figura de la mujer se volvió lentamente. No con violencia, no con dramatismo, sino con una serenidad tan profunda que los tres contuvieron la respiración. Su rostro ya no era una sombra. Era real. Hermoso. Lleno de una tristeza antigua, y de una esperanza recién nacida. María, susurró Elena. La mujer no habló. Pero sus ojos, tan parecidos a los de Mateo, se llenaron de reconocimiento. Y luego, con un movimiento suave, señaló el suelo justo frente a la raíz más gruesa del roble. «¿Quiere que cavemos ahí?», dijo Lara. «Pero ya no hay nada más», objetó Lucas. «Ya encontramos todo». «No», dijo Elena, poniéndose de pie. «Aún no hemos encontrado lo más importante». Tomó la pala que descansaba junto al tronco y comenzó a cavar, con una urgencia que no entendía del todo. No profundo. Solo unos palmos. Y allí, envuelto en un paño de lino que el tiempo no había podido destruir, encontró un pequeño cofre de madera con un broche de latón. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola cosa, una mecha de cabello, atada con una cinta azul, y una nota escrita con la misma caligrafía del diario. Para mi hijo. Si algún día vuelves, que sepas que tu madre te guardó un pedazo de sí. Para que nunca olvidaras de dónde venías, y cuánto te amaba. Elena apretó el cofre contra su pecho, y esta vez no lloró. Esta vez, sonrió. Porque entendió. María no quería venganza. No pedía justicia en el sentido de castigo. Solo quería que su hijo supiera que nunca lo abandonó. Que su amor no murió con ella. Que sobrevivió, en cada raíz, en cada brisa, en cada latido de este rancho que ahora, por fin, respiraba en paz. Ella ya no está atrapada, dijo Lara, con los ojos brillantes. Lo sabe. Lo siente. Y como si confirmara sus palabras, la figura de María se desvaneció lentamente, no en humo, sino en luz. Se fundió con la luna, con el viento, con la tierra. Y por primera vez en décadas, el roble dejó caer una hoja, directamente en las manos de Elena. Gracias, susurró ella, apretando la hoja como una promesa. Ya no era solo una viuda abandonada. Era la guardiana de una historia. Y lo que la casa. Se volvió callada, introspectiva, y pasaba horas sentada bajo el roble, con un cuaderno pequeño en el regazo y un lápiz gastado entre los dedos. Elena la observaba desde la ventana de la cocina, con el corazón dividido entre la ternura y la inquietud. Sabía que su hija había sido la más sensible a la presencia de María, la más receptiva a sus mensajes silenciosos. Pero ahora parecía cargada con algo más que recuerdos. ¿Qué dibujas, mi vida?, preguntó una tarde, acercándose con una taza de té humeante. Lara no levantó la vista. Solo. Señaló el cuaderno. Ella me lo pide. Elena se sentó a su lado y tomó el cuaderno con cuidado. En cada página, el mismo dibujo: la mujer de vestido blanco, de espaldas, con una mano extendida, señalando hacia el suelo. Pero en el último dibujo, algo era distinto. Ahora, junto a ella, había tres figuras más pequeñas, una mujer y dos niños. Somos nosotros, dijo Elena, con la voz temblorosa. Sí, respondió Lara. Ella dice que ya casi es hora. Hora de que Lara alzó la mirada, y en sus ojos no había miedo, sino una certeza antigua. De despedirnos como se debe. No con tristeza. Con amor. Lucas se acercó desde el huerto, con las manos llenas de tierra y los ojos inquietos. ¿Otra vez la viste?, preguntó a su hermana. No con los ojos, dijo Lara. Pero la siento. Dice que hay algo que aún no hemos hecho.
Algo que solo podemos hacer juntos. Elena miró a sus hijos, y en ese instante comprendió. No se trataba solo de honrar a María. Se trataba de cerrar un círculo. De darle a su esposo, a Mateo, la despedida que nunca tuvo. Porque él también había muerto con una herida abierta, la de no haber podido decirle adiós a su madre. Entonces, lo haremos, dijo Elena, con firmeza. No como intrusos en su historia, sino como su familia. Esa noche, mientras la luna bañaba el campo en plata, los tres se reunieron bajo el roble con velas, flores silvestres y el cuaderno de Lara. Elena colocó el relicario con la foto de María en el centro, junto con el cofre que contenía la mecha de cabello. ¿Qué decimos?, preguntó Lucas, con la voz ronca por la emoción. Nada, respondió Lara. Solo, la escuchamos. Se sentaron en silencio. El viento susurraba entre las hojas, y por un momento, todos sintieron lo mismo, una presencia cálida, como un abrazo invisible. Y luego, como si el cielo respondiera, una estrella fugaz cruzó el firmamento, dejando tras de sí un rastro de luz que parecía conectar el pasado con el presente. Ella está aquí, susurró Elena. Y ya no necesita que la busquemos, dijo Lara. Solo que la recordemos. Su mejor vestido, sino el que usaba para trabajar en el campo, sencillo, fuerte, marcado por el sol y la tierra. Porque esta no era una visita de cortesía. Era un acto de justicia. Vamos a ver a don Raimundo, dijo mientras preparaba el desayuno. Hay algo que él no nos contó del todo. ¿Crees que nos mintió?, preguntó Lucas, con los ojos entrecerrados. No, respondió Elena, mientras le daba una manzana a Lara. Creo que cayó lo peor. Por vergüenza. O por miedo. Pero ya no podemos andar a medias con la verdad. Los gemelos asintieron. Ya no eran solo niños siguiendo a su madre. Eran testigos. Herederos. Parte de una historia que exigía ser contada completa. La camioneta de don Raimundo y doña Inés estaba estacionada frente a su casa, como si hubieran estado esperándolos. Al verlos llegar, la anciana salió al porche con una taza humeante en las manos, pero su rostro ya no tenía la cautela de antes. Tenía la resignación de quien sabe que el pasado ha venido a cobrar. Sabía que vendrían, dijo doña Inés, con voz suave. Necesitamos saberlo todo, dijo Elena, sin rodeos. No solo lo que es seguro contar. Lo que duele. Lo que se enterró. Don Raimundo apareció en la puerta, apoyado en su bastón, con los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando en silencio durante años. Pasen, dijo, con una voz quebrada. Es hora de que alguien lo diga en voz alta. Se sentaron en la sala, donde el olor a madera vieja y canela los envolvió como un abrazo pesado. Doña Inés les sirvió té, pero nadie lo tocó. Todos sabían que lo que venía no se tomaba con calma, sino con el alma abierta. La gente del pueblo no mató a Esteban Márquez con sus manos, comenzó don Raimundo, clavando la vista en el suelo. Lo mató con su silencio. Cuando lo acusaron de robar tierras que nunca tocó, nadie salió a defenderlo. Incluso sus propios hermanos lo negaron. Y cuando suplicó ayuda, les cerraron las puertas. Pero, ¿cómo murió?, preguntó Lara, con la voz apenas audible. Don Raimundo tragó saliva. Lo encerraron en el granero viejo del otro lado del río. Dijeron que era, por su bien. Que necesitaba calmarse. Pero no le dieron agua. Ni comida. Solo oscuridad. Y cuando, al tercer día, alguien fue a verlo, ya no respiraba. Elena sintió que el aire se le escapaba del pecho. Lucas apretó los puños. Lara bajó la cabeza, como si no soportara mirar el dolor que acababa de nacer en la habitación. ¿Y María?, preguntó Elena, con la voz temblorosa. Nadie la ayudó, algunos lo intentamos, dijo doña Inés, con lágrimas en los ojos. Pero cuando fuimos a verla, ya estaba vacía. Caminaba, respiraba, cuidaba a su niño, pero sus ojos ya no estaban aquí. Estaban con él. Y cuando se llevaron a Mateo, fue como si le arrancaran el último pedazo de vida que le quedaba. Pero ustedes sabían, dijo Lucas, con una acusación que no era rencor, sino necesidad.
¿Por qué no dijeron nada? Don Raimundo levantó la vista, y en sus ojos había una culpa tan antigua que dolía mirarla. Porque éramos jóvenes, respondió. Y el miedo nos pareció más fuerte que la verdad. Pensamos que con el tiempo todo se olvidaría. Pero el tiempo no olvida. Solo entierra, hasta que alguien tiene el valor de cavar. Elena se levantó, lenta, como si cada movimiento pesara una eternidad. Entonces, hoy desenterramos todo, dijo. No para vengarnos, sino para que sus nombres no mueran dos veces. Doña Inés se acercó y tomó sus manos. ¿Qué vas a hacer? Voy a decir su nombre, respondió Elena. En la plaza. Frente a todos. María Ruiz. Y Esteban Márquez. No como sombras, sino como personas que amaron, sufrieron, y merecieron ser recordadas con dignidad. Don Raimundo asintió, con los ojos húmedos. Entonces, cuenta con nosotros, dijo. Porque si alguien debe pedir perdón, somos nosotros. Al salir de la casa, el sol brillaba con una intensidad que parecía bendecir lo que venía. Los gemelos caminaron en silencio, pero sus pasos eran más firmes. Ya no eran solo hijos de un hombre que murió con el corazón roto. Eran nietos de una del huerto. ¿Crees que vendrán?, preguntó Lucas mientras ataba un lazo alrededor de un ramo. No importa, respondió Elena, sin dejar de trabajar. Esto no es para ellos. Es para ella. Y para nosotros. Pero si nadie viene, valdrá la pena, insistió, con los ojos fijos en el suelo. Elena se arrodilló frente a él y tomó su rostro entre las manos. La verdad no necesita testigos para ser verdad, mi amor. Pero sí necesita ser dicha. Y hoy, la diremos. Cuando el sol estuvo alto, don Raimundo y doña Inés llegaron caminando lentamente por el sendero, vestidos con sus mejores ropas, como si fueran a una boda o a un bautizo. Detrás de ellos, sorprendentemente, venían otros: la bibliotecaria, el panadero, dos mujeres del mercado con sus pañuelos negros, rostros que antes evitaban la sombra, ahora se acercaban con los ojos bajos, como si cargaran un peso que ya no podían sostener solos. No vinimos a perdonarnos, dijo doña Inés, acercándose a Elena. Vinimos a recordar. Elena asintió, con la garganta cerrada. No hubo discursos largos. No hubo reproches. Solo un círculo de personas formado bajo el roble, donde el viento parecía detenerse para escuchar. Elena colocó la loza con el nombre de María en el centro, rodeada de las flores que sus manos habían preparado. Sobre ella, puso el relicario abierto, la mecha de cabello, el cuaderno infantil y la carta final. Luego, tomó la mano de Lara y la de Lucas, y con voz clara, firme, pero llena de ternura, habló: hoy honramos a María Ruiz. No como una sombra. No como una maldición. Sino como una mujer que amó con valentía en un mundo que le pedía que se callara. Que crió a su hijo con las manos rotas, pero el corazón intacto. Que perdió a su esposo sin poder enterrarlo, y a su hijo sin poder despedirse. Pero nunca dejó de esperarlos. Nunca dejó de amarlos. Una lágrima rodó por la mejilla de doña Inés. Don Raimundo se quitó el sombrero y lo apretó contra su pecho. Y honramos también a Esteban Márquez, continuó Elena. Un hombre al que le robaron la vida, pero no el amor de su familia. Entonces, con movimientos suaves, cada persona presente colocó una flor sobre la tierra. Nadie habló. No hacía falta. El gesto era la confesión. El silencio, la reparación. Lara, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a cantar. Una canción que nunca había oído, pero que parecía brotar de su alma: bajo el roble, bajo el sol, duerme una madre con su amor. No la olvides, no la escondas, su nombre vive en estas hojas. Su voz era suave, casi un susurro, pero se elevó como una oración. Lucas tomó una pala pequeña y, con cuidado, removió un poco de tierra para enterrar las raíces de las flores. Y mientras lo hacía, el viento volvió, cálido, familiar, cargado con aquel aroma a jazmín que ya nadie podía ignorar. Ya no está sola, dijo Lara, mirando al cielo. Ya todos la nombran. Elena cerró los ojos y sintió una paz que no había conocido desde la muerte de Mateo.
No era el final del dolor, pero era el comienzo de algo nuevo, una memoria que ya no pesaba, sino que sanaba. Alguien en el círculo comenzó a murmurar el nombre de María. Luego otro. Y otro. Hasta que, por primera vez en décadas, su nombre fue dicho en voz alta, con respeto, con cariño, con amor. Elena estaba sentada en el porche, con una manta sobre los hombros y el relicario de María en las manos, cuando Lara salió descalza, con su camisón blanco ondeando como una flor al viento. Ya no viene en mis sueños, dijo, sin preámbulos, sentándose a su lado. Elena la miró, sorprendida. La mujer del vestido blanco, sí, respondió Lara, con una sonrisa serena. Ya no necesita mostrarme nada. Todo está en su lugar. Lucas apareció poco después, con una taza de leche caliente en las manos, y se sentó al otro lado de su madre. Hoy, en la escuela, comenzó, dudando, un niño me preguntó si es verdad que nuestro rancho está maldito. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Elena, con el corazón en vilo. Le dije que no, respondió Lucas, con una firmeza que la dejó sin aliento. Le dije que está bendecido. Porque aquí descansan personas que merecen ser recordadas. Elena los abrazó a los dos, apretándolos contra su pecho como si quisiera sellar ese momento en su alma para siempre. Estoy tan orgullosa de ustedes, susurró. No saben cuánto. ¿Crees que papá lo sabe?, preguntó Lara, mirando las estrellas. Que ya no está solo. Elena alzó la vista al cielo, donde una estrella brillaba más fuerte que las demás. Sí, dijo, con la voz temblorosa. Lo sabe. Porque el amor no muere, mi vida. Solo cambia de forma. Y ahora, está en cada flor que plantamos, en cada nombre que dijimos en voz alta, en cada lágrima que ya no lloramos con vergüenza. En ese instante, una brisa suave acarició sus rostros, trayendo consigo el mismo aroma a jazmín que tantas veces los había acompañado. Pero esta vez, no era solo un olor. Era una presencia. Cálida. Tranquila. Como si María, desde algún lugar entre el cielo y la tierra, hubiera susurrado gracias. Ella está en paz, dijo Lara, cerrando los ojos. Y nosotros también. Lucas apoyó la cabeza en el hombro de su madre. Entonces, ya no tenemos que tener miedo, nunca tuvimos que tenerlo, respondió Elena. Solo. Necesitábamos coraje para escuchar lo que la tierra quería decirnos. Callaron. El silencio ya no era incómodo, ni denso. Era íntimo. Como el de una familia que, al fin, ha encontrado su lugar en el mundo. Y mientras las estrellas titilaban sobre ellos, Elena supo que lo que había comenzado como una huida, se había convertido en un regreso. No solo al rancho, sino a sí mismos. Porque lo que estaba oculto en la tierra ya no era un misterio que asustaba, era una verdad que sanaba. Y en ese acto de nombrar, de honrar, de amar a pesar del tiempo y el silencio, habían encontrado algo que creían perdiprofundo, como el primer brote que asoma tras la última helada. El rancho ya no era un refugio de sombras, sino un lugar donde la luz se detenía a descansar. Y Elena, por primera vez en mucho tiempo, sentía que sus manos no solo limpiaban, sino que construían. Una mañana temprano, mientras el rocío aún brillaba sobre la hierba, salió al huerto con una pala vieja y una bolsa llena de semillas que doña Inés le había regalado. ¿Qué vas a plantar, mamá?, preguntó Lucas, apareciendo con una taza de té humeante en las manos. Lavanda, respondió ella, arrodillándose en la tierra. Y romero. Y jazmín. Las flores que a ella le gustaban. Y después, preguntó Lara, sentándose a su lado, con los pies descalzos enterrados en la tierra húmeda. Elena la miró, y en sus ojos ya no había esa sombra de incertidumbre que la había acompañado desde que llegaron. Solo determinación. Después, cultivaremos lo que necesitemos. Verduras, hierbas, flores para vender en el mercado. Este lugar no será solo nuestro hogar. Será nuestro futuro. Lucas dejó la taza en el suelo y tomó la pala. Entonces, no vamos a irnos nunca, no, dijo Elena, con una sonrisa suave. Este es nuestro lugar. No porque esté en los papeles, sino porque aquí sanamos. Aquí crecimos. Y aquí, los recordamos como se debe. Comenzaron a cavar juntos,
como lo habían hecho tantas veces antes, pero ahora sin miedo. Cada surco era una promesa. Cada semilla, un acto de fe. Mientras trabajaban, hablaban. De Mateo. De María. De Esteban. No con susurros, sino con naturalidad, como si sus nombres fueran parte del viento, del sol, del agua que regaba la tierra. ¿Crees que papá habría estado orgulloso?, preguntó Lara, mientras alisaba la tierra con las manos. Sí, respondió Elena. Porque no solo descubrimos su historia, la honramos. Y eso es lo más grande que podemos hacer por alguien que ya no está. Al mediodía, el sol brillaba con fuerza, pero el aire seguía fresco, perfumado por la tierra recién removida. Doña Inés apareció por el sendero, con una cesta de mimbre en el brazo. Traje pan, dijo, con una sonrisa. Y mermelada de ciruela. Para celebrar. ¿Celebrar qué?, preguntó Lucas, limpiándose las manos en el pantalón. Que por fin alguien ha hecho de este lugar lo que siempre debió ser, respondió la anciana, mirando el huerto con los ojos brillantes. No una tumba de recuerdos, sino un jardín de vida. Elena la abrazó, y en ese abrazo no hubo palabras, solo gratitud. Porque doña Inés no solo les había dado pan. Les había dado perdón. No el perdón que se pide, sino el que se ofrece cuando el alma ya no puede cargar con la culpa. Esa noche, mientras cenaban en el porche bajo un cielo lleno de estrellas, Lara dijo algo que los dejó a todos en silencio. Hoy, cuando regué las semillas, sentí que la tierra me agradecía. ¿Cómo así?, preguntó Lucas, con curiosidad. Como si supiera que ya no vamos a enterrar nada más, respondió ella. Solo vamos a hacer crecer. Elena miró a sus hijos, y en sus rostros vio algo que nunca había imaginado encontrar en este lugar: paz. Verdadera, profunda, hecha no de olvido, sino de memoria transformada en amor. Será un almendro, dijo mientras marcaba el suelo con una estaca. María escribió que soñaba con tener uno frente a su ventana. Decía que las flores blancas se parecían a la paz que nunca tuvo. Lara y Lucas trajeron el arbolito desde el vivero del pueblo, envuelto en saco y tierra húmeda. Lo colocaron con cuidado en el hoyo que habían cavado juntos, junto al roble, como si fueran hermanos separados por el tiempo pero reunidos por el destino. ¿Y si no crece?, preguntó Lucas, con una sombra de preocupación en la voz. Crecerá, respondió Elena, apisonando la tierra con las manos. Porque lo estamos plantando con verdad. Mientras regaban las raíces, Lara de repente se detuvo. Su mirada se fijó en un punto entre las raíces del almendro, donde la tierra se había deshecho un poco por el agua. Mamá, susurró. Hay algo aquí. Elena se arrodilló, apartó suavemente la tierra con los dedos, y allí, brillando débilmente entre las raíces, apareció un objeto pequeño, redondo, cubierto de barro seco. Lo limpió con el borde de su blusa, y su aliento se detuvo. Era una alianza de plata. Delgada, antigua, con una inscripción apenas visible por el desgaste del tiempo: para siempre, M, es de la abuela, dijo Lucas, reconociendo al instante la letra de María. Elena la sostuvo en la palma de su mano, y por un momento, el mundo pareció detenerse. No era un tesoro. No era una reliquia valiosa. Era algo mucho más profundo, un símbolo. El último lazo físico entre una mujer que amó en silencio y el mundo que la olvidó. Nunca la usó en público, recordó en voz baja. Doña Inés me contó que la escondía bajo la almohada. Decía que era lo único que le quedaba de su esposo. Lara extendió la mano, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Crees que la dejó aquí, a propósito? Sí, respondió Elena, con la voz quebrada. Para que alguien la encontrara. Alguien que supiera lo que significaba. Se puso la alianza en el dedo anular, no como un gesto de posesión, sino como una promesa. La promesa de no dejar que su historia se perdiera. De que el amor de María y Esteban, tan pequeño ante los ojos del mundo, tan grande en el silencio del corazón, sería recordado. Ahora lleva su anillo, dijo Lara, con una sonrisa trémula. Como si ella te diera su bendición. No solo a mí, corrigió Elena, mirando a sus hijos. A los tres. Porque somos su familia. La que ella soñó, aunque nunca la tuvo.
Lucas tomó una de las flores silvestres que crecían al borde del huerto y la enredó con cuidado alrededor de la alianza. Así no se olvida que es de una mujer que amaba las flores. Elena los abrazó a los dos, con el anillo frío contra su piel, y el corazón más cálido que había estado en años. Esa noche, mientras el almendro bebía el rocío de la tierra nueva, Elena miró la luna y susurró: «Gracias, María, por confiar en que alguien vendría». Y en el silencio que siguió, el viento movió las hojas del roble, como un suspiro, pero lo más inesperado no fue lo que creció en la tierra, sino lo que creció entre la gente. Un sábado por la mañana, mientras colgaban guirnaldas de lavanda para secar en el porche, un coche se detuvo en la entrada. No era de los vecinos habituales. Era una mujer joven, con un niño de la mano y una cesta de mimbre en el otro brazo. «Disculpe», dijo, con timidez. «Oí que venden flores silvestres». «¿Es cierto?». Elena la miró, sorprendida. Nadie había venido a comprar nada. «Hasta ahora». «Sí», respondió, con una sonrisa tímida. «Pase. Elija las que quiera». La mujer entró, y al ver el jardín, sus ojos se llenaron de asombro. «Pero esto, es hermoso», murmuró. «Nunca imaginé que la sombra pudiera verse así». «Ya no se llama así», dijo Lara, apareciendo detrás de su madre. «Ahora es, el refugio de María». La mujer sonrió, y en su gesto había alivio, como si un peso antiguo se hubiera levantado. Con el tiempo, más personas comenzaron a llegar. Primero solo por las flores. Luego por las frutas del huerto. Después, simplemente, a hablar. Se sentaban en el porche con tazas de té de hierbas, y poco a poco, las historias salían. No solo de María, sino de otras vidas enterradas bajo el silencio del pueblo, madres solteras, sueños rotos, amores prohibidos. El rancho, que antes era temido, se convirtió en un lugar donde las palabras ya no se escondían. Una tarde, mientras preparaban mermelada de ciruela con doña Inés, Lucas preguntó: «¿Por qué ahora todos quieren venir?». «Porque descubrieron que no hay maldición en este lugar», respondió la anciana, removiendo la olla con cariño. «Solo corazones que necesitaban ser escuchados». «Y nosotros los escuchamos», añadió Lara. «Como alguien debió escuchar a la abuela». Elena los miró, con el corazón desbordado. Sus hijos, que habían llegado temerosos, ahora eran los primeros en abrir la puerta a quien llamaba. Habían entendido algo que a muchos les toma toda una vida: que sanar no es olvidar, sino hacer espacio para que otros también puedan respirar. Una noche, mientras las luciérnagas danzaban entre los surcos del huerto, don Raimundo apareció con una guitarra vieja en las manos. «¿Les parece si cantamos algo?», preguntó, con una sonrisa cansada pero sincera. Se sentaron en círculo bajo el almendro, que ya daba sombra suficiente para todos. Y mientras las cuerdas vibraban en la oscuridad, Elena miró a su alrededor: vecinos, amigos, extraños que ya no lo eran tanto, todos unidos no por el pasado, sino por la esperanza de un futuro más honesto. «Este lugar ya no es mío», dijo en voz baja. «Es de todos». «No», corrigió doña Inés, tomando su mano. «Es de los que tienen el coraje de nombrar lo que duele, y de sembrar belleza en medio de las cenizas». «O cartas, llorado en silencio y descubierto pedazos de una historia que no era solo suya». La lámpara de aceite proyectaba sombras cálidas en las paredes, y por primera vez en mucho tiempo, no había prisa. No había misterio que resolver, ni tierra que cavar. Solo ellos. Y el peso dulce de todo lo que habían vivido juntos. «Mamá», dijo Lucas, con la mirada fija en su plato, «¿alguna vez has pensado en papá, y te has preguntado si él sabía que todo esto iba a pasar?». Elena dejó la cuchara sobre la mesa y respiró hondo. «Sí», respondió. «Y creo que, en el fondo, lo esperaba. Por eso me dejó las cartas. Por eso eligió este lugar para nosotros, aunque nunca lo dijo en voz alta». «Pero, ¿cómo podía estar seguro de que íbamos a venir?», preguntó Lara, con los ojos brillantes. «Porque conocía mi corazón», dijo Elena, con la voz suave. «Sabía que si descubría que había algo que él no pudo terminar, yo lo haría por él». Lucas alzó la vista, y en sus ojos había una pregunta que llevaba tiempo creciendo. «¿Y si no hubiéramos venido, si nos hubiéramos quedado en la ciudad, como quería la abuela de papá, entonces, su historia habría seguido enterrada?», respondió Elena.
Y tal vez nosotros también. Callaron por un momento. Afuera, el viento movía las hojas del almendro con un susurro familiar. A veces, dijo Lara, en voz baja, siento que papá está aquí. No como un fantasma, sino como una parte de todo esto. Porque lo es, dijo Elena. Cada flor que plantamos, cada nombre que dijimos en voz alta, cada verdad que no tuvimos miedo de contar, es un pedazo de él. Y de María. Y de Esteban. Y de todos los que no pudieron hablar. Lucas jugó con el borde de su servilleta, y luego, con una voz que temblaba apenas, preguntó, ¿crees que se puede perdonar algo que nunca entendiste del todo? Elena lo miró, y en ese instante vio no solo a su hijo, sino a Mateo, con los